programa diseñado por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno para que el Presidente de la República dé respuesta a las interrogantes de un destacado panel de periodistas de los más importantes medios de comunicación. Estarán en este panel Roxana Cueva, de Panamericana Televisión, Sol Carreño, de América Televisión, Pedro Tenorio, de Latina, Milagros Leiva, de Radio Programas del Perú, y Pamela Bertis, por ATV. Es bueno señalar que cada uno de ellos ha sido designado por sus medios libremente. En mi papel como periodista de TV Perú, me limitaré a moderar esta conferencia de prensa en tiempo y orden que ha sido determinado y aceptado por cada medio. La mecánica será la siguiente. Cada panelista tendrá un segmento de 8 minutos para hacer preguntas y repreguntas al Presidente de la República libremente. Yo velaré porque el tiempo sea cumplido dentro del diseño de este programa. El orden de cada intervención ha sido previamente determinado mediante sorteo y este es tal cual los he ido presentando. El audio, esto es muy importante también, podrá ser escuchado en su televisor en el idioma quechua, accionando el botón ZAP de su televisor, y también puede ser seguido por radio a través de la frecuencia 103.9 en FM de Radio Nacional y por sus frecuencias en AM. Dándole la bienvenida a Palacio de Gobierno a mis colegas periodistas, saludo también al Presidente de la República, con quien empezaremos este diálogo con una breve introducción. Señor Presidente. Muy buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación para discutir estos temas que han sido materia de muchas noticias recientemente. Lo primero que quiero hacer es disculparme ante los peruanos porque no he explicado bien de qué se trata, y estos son temas que tienen 10 o más años de antigüedad, varios de ellos. Yo no he mentido, no soy corrupto, absolutamente claro. Si uno fuera corrupto, haría estas transacciones bancarizadas, pagando impuestos. Estas son empresas registradas en Estados Unidos que pagan impuestos. Ahora, aquí lo que está pasando es un asalto al orden constitucional. Es un asalto al orden constitucional tratando de hacer una vacancia express. Y quiero agradecer a los congresistas que el otro día votaron, por lo menos para darnos unos días más. El verdadero proceso debería ser un proceso en el cual se presentan las acusaciones constitucionales, se comprueba si estos datos son verdad o no son, deben ser datos auditados, y después se llega a un veredicto al cual yo ciertamente accederé. Yo fui elegido por el pueblo peruano. Aquí se me acusan de cosas de años atrás, y yo voy a demostrar en el curso no solo de esta entrevista, sino de los próximos días, que yo no he cometido ningún crimen, no he hecho ninguna corrupción, no he creado cuentas ficticias en paraísos fiscales. Todo está bancarizado, tributado, reportado, auditado. Entonces aquí lo que yo le pido a los peruanos es un poquito de paciencia. Yo he tenido que hacer mucha investigación para ver contratos que yo ni conocía estos contratos. Y claro, hay una pregunta, ¿PPK escondió algo? Bueno, cuando me preguntaron varias cosas a la comisión Lavajato, a la cual yo contesté por escrito, nunca me he rehusado a contestarle a la comisión, tuve que investigar cosas que no tengo aquí. Entonces, yo lo tengo absolutamente claro. Aquí no ha habido corrupción, no ha habido mentira.
y hay cifras que se muestran como que aparecen de un lado para otro, y hasta la propia empresa que supuestamente es la fuente de las cifras ha dado una carta a la República hace unos días que demuestra que yo no tuve nada que ver con esto. Muchas gracias, escuchen el programa y ahí estaremos con todos ustedes. Bien, señor presidente, precisamente este programa intentará contrastar preguntas y respuestas para acercarnos a la verdad. Y el primer bloque de 8 minutos lo tiene Roxana Cueva, de Panamericana Televisión, de acuerdo al orden establecido en el sorteo. Roxana, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente, y con todo el respeto de su alta investidura. Como usted ha señalado, son dos las acusaciones en su caso puntual, el de mentir u omitir respecto a la relación profesional que podrían tener sus empresas con Odebrecht. Ese es un punto. Pero el otro es el de haber violado el artículo 126 de la Constitución, que señala que ningún ministro puede ser gestor de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa. Según este documento enviado por Odebrecht, que usted ya lo debe haber revisado, que es de dominio público, durante los años 2004, 2005, 2006, mientras usted era ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro, su empresa, que usted ha reconocido que es 100% suya, Westfield, hizo asesorías para Odebrecht. Entonces, eso no es un conflicto de intereses, y lo que muchos se preguntan cuando hemos escuchado su mensaje de hace unos días es cómo un banquero, un hombre de Estado de su talla, no podría estar al tanto de que su empresa estaba dando estos servicios cuando usted era o ejercía todos esos cargos. Siguiendo la práctica corporativa, en cuanto yo fui nombrado ministro en el 2001 y luego nuevamente en el 2004, yo renuncié a todos los directorios en los cuales estaba, y mi empresa, que es una empresa unipersonal, me separé, me aparté completamente de esta empresa y le dije a mis trabajadores, el principal de los cuales era el señor Gerardo Sepúlveda: ustedes se ocupan, yo no tengo nada que ver con esto más. Ahora, lo que se muestra ahí son reembolsos de gastos del señor Sepúlveda en estas asesorías, porque él tenía una tarjeta corporativa de la empresa y tomaba aviones, etcétera, y esos no son ingresos míos. Yo estaba completamente apartado y él no me podía reportar lo que estaba haciendo porque yo no quería saber lo que estaba pasando ahí. ¿Existen documentos, existe algún registro de que usted se retira de eso, que nos lo pudiera hacer alcanzar en los próximos días probablemente? Porque en la revisión de este reporte anual, ¿no es cierto?, el señor, o sea, en los reportes anuales el representante legal sigue siendo usted hasta el año 2006, entiendo, en el que recién aparece el señor Gerardo Sepúlveda. Pero ya estamos hablando de julio del 2006, cuando muchas de esas asesorías se habían prestado. Entonces, usted se ha renunciado a algunos directorios, pero ¿dónde está la constancia de que efectivamente marcó esa distancia legalmente de Westfield para que no se diera este conflicto de intereses? ¿O debemos simplemente... Ese reporte, que es un reporte del condado de la Florida donde está Miami, es simplemente una constancia de que existe una empresa. Así como aquí en la municipalidad se puede ir y ver que fulano de tal es el dueño de tal propiedad. No es nada más que eso. Es ese informe, ese reporte es puramente formal, no dice cuáles son las actividades de la empresa. La empresa, a través del señor Sepúlveda, como bien lo dijo Odebrecht en una carta a la República ayer, que él gestiona.
Dice, los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital, que no estamos hablando de eso, y Westfield corresponden a servicios efectivamente prestados, etcétera. Los valores de dichos contratos están de acuerdo con las prácticas del mercado. La contratación de dichos servicios ha sido gestionada exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda. Yo, por ejemplo, a raíz de esta investigación, de estas preguntas, busqué los contratos, ¿no? Porque yo no los veía ni fueron chequeados conmigo. Y aquí veo contratos por primera vez en mi vida que nunca había visto antes. Sí, pero presidente, no dejaba de ser su empresa. O sea, en documentos, como cuando dicen en el expediente, en papeles, es su empresa. Y durante la época, o sea, Westfield le daba servicios a Odebrecht en la época en la que se vio el proyecto Olmos, en el que se tomaron importantes decisiones desde el Estado, desde el Ministerio de Economía, desde Proinversión y luego como primer ministro, y al margen de que el señor Sepúlveda estuviera a cargo, gestionara, gerenciara, usted era el dueño y luego aparece una transferencia a su cuenta del BCP como utilidades, no sé, usted nos contará mejor, pero sale de Westfield para su cuenta personal. Entonces, esas son las dudas que en este momento nos invaden. Yo creo que está muy bien contestar esas dudas, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser dueño, accionista y gestor. Los accionistas del banco de crédito no son los responsables de lo que hace el banco. Después, de repente les puede costar si el banco se equivoca. El gestor es el que maneja las cosas, ¿no? Y ese puede ser un gerente, un apoderado, un encargado, ¿no? Y el accionista en este caso, hay una sola persona. Yo me separé totalmente de la empresa, no participé en ninguna decisión, yo no aprobé estos contratos de los cuales se habla, yo no los firmé. ¿Quién los firma? Los firma el gestor, ¿no? Necesitaríamos en todo caso el documento en el que usted se separa o marca esa distancia, creo, ¿no? Yo creo que todo eso se puede explicar, pero en banca de inversión, porque esto es lo que es esta pequeña empresa, en banca de inversión hay lo que se llama una muralla entre los accionistas dueños y los gestores. Y aquí yo no he participado, no he firmado, yo no he firmado un solo contrato, ni he gestionado con el Estado un solo contrato. Aquí estos contratos son de asesoría financiera a empresas que estaban tratando de levantar fondos después de haber obtenido una concesión. Entonces, ¿puedo lanzar la pregunta por lo menos? Por lo menos lanza, falta mucho. Bueno, por lo menos de lo que nosotros hemos reportado es que, o hemos en todo caso revisado, si hay una aprobación, por ejemplo, en el caso de Olmos, ¿no es cierto? Del tema del financiamiento, o sea, sí se firman importantes acuerdos con Olmos durante esa época. Ya, pero yo no he participado en la selección del asesor financiero para levantar los bonos. Sol Carreño, de América Televisión, tiene al mismo tiempo 8 minutos para preguntas y repreguntas, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, usted ha declarado varias veces que Westfield es una empresa solo suya y a la vez ha señalado que la contratación de servicios fue gestionada por Sepúlveda y exclusivamente por él. Los que están descritos en estos los cuestionados. Si a quien querían contratar era al señor Sepúlveda, ¿por qué no lo contrataron directamente? ¿Por qué utilizaron a la empresa Westfield? Yo creo que es bastante simple. Westfield estaba en Miami, él vivía en Miami, Westfield tenía un prestigio muy ganado en los mercados de América Latina, había hecho
transacciones importantes en Argentina, había hecho transacciones también en Chile muy importantes y obviamente tenía un prestigio adquirido. ¿Adquirido por el trabajo de usted o por el trabajo de Sepúlveda? Por el trabajo que hicimos en su momento hace 25 años atrás, ¿no? Esta empresa se fundó en el año 92. O sea, no es una empresa que apareció hoy para recibir un dinero. Esta es una empresa que trabajó desde el año 92 en adelante. Pero llama la atención que siendo para ese entonces el señor Sepúlveda ya un profesional reputado en el mundo de la banca, que queriéndolo contratar a él, utilizaran a Westfield. Porque si usted me habla de la buena reputación de Westfield, entonces lo que me está diciendo es que lo querían contratar a usted. No, porque yo no participé en absoluto en esto. Cuando se regresa el señor Sepúlveda a Chile hace 10, 12 años, ahí él empieza a usar su empresa que se llama First Capital, ¿no? En el momento en que se separan, digamos, desde el punto de vista de los trabajos, porque usted empieza a asumir las funciones públicas en el Perú, ¿no le dijo usted nunca al señor Sepúlveda, por favor, sé cuidadoso, porque yo soy ministro y por lo tanto no puedes utilizar ninguna de las empresas que tenemos en común para realizar gestiones vinculadas al Perú? Por eso he pedido disculpas hace un rato, porque obviamente hubiera sido mucho mejor si yo hubiera observado que eso se estaba haciendo. Lo que ha pasado aquí es que se usó una empresa de buen nombre en la gestión. Yo era el accionista, pero muchos de los ingresos no vinieron a mí. ¿Y por qué Sepúlveda utilizaría una empresa que era suya para realizar trabajos solo él? Teniendo en cuenta que si utiliza una empresa que no es propia, va a tener que compartir los beneficios económicos. Más claro, ¿por qué compartiría beneficios con usted si el trabajo lo estaba haciendo él? No, lo que pasa es que se usa un vehículo que es una empresa, así como se usa un bufete de abogados que tiene un renombre y de repente los nombres que están en la puerta no son los que hacen el trabajo. Sin embargo, cuando hay un conflicto de intereses, todas las personas deben señalar que hay un conflicto de intereses. Me dice usted que el señor Sepúlveda nunca encontró un conflicto de intereses en el momento de asesorar empresas que estaban teniendo relación con el gobierno peruano, siendo usted tan cercano a él y un ministro tan importante. Él nunca me pidió que yo hiciera una sola gestión con el gobierno. Podemos, en estas investigaciones, yo le he dicho a la Fiscalía que revisen todas mis cuentas, he pedido que se abran mis cuentas bancarias, aquí debería haber un proceso, se llaman testigos, el ministro lo llamó para hacer esto, yo no hice absolutamente nada, él no me pidió nada. ¿Y por qué concepto le transfirieron a usted $380.000 a su cuenta personal del BCP en diciembre del 2007? ¿Por qué concepto exactamente? ¿Utilidades? No, eso es los dividendos que me pagó la firma. Ese fue un año muy bueno por inversiones que yo había hecho y presenté mi declaración jurada a la SUNAT, ¿no? Y dice renta de fuente extranjera en soles, 6.672.000 soles. Es una suma grande. Estos 380 es un porcentaje menor de todo eso. Justamente le quería preguntar también, de todas las operaciones que realizó Westfield Capital en el periodo cuestionado, ¿qué corresponde a asesorías a Odebrecht o a otras empresas que tuvieran contratos con el Estado y cuánto es por servicios prestados en otros lugares o a otras empresas? El grueso de los ingresos no viene de asesorías.
es inversiones mías que no tienen ningún conflicto con lo que pasa en el Perú, no son en empresas que hacen negocios en el Perú, es básicamente en recuperación secundaria de exploración de pozos de hidrocarburos en Texas, que nada tiene que ver No presentan ningún conflicto de intereses. Cero. ¿Usted ha prestado algún otro servicio, directa o indirectamente, a través de Westfield o a través de alguna de las otras empresas domiciliadas en el mismo lugar en Miami que se registra como domicilio de Westfield, o a través de cualquier otra empresa o vehículo, a Odebrecht o alguna otra empresa que tuviera contratos con el Estado peruano? Bueno, en 2012 yo ayudé a First Capital a asesorar el proyecto H2 Olmos, que es el proyecto de riego de Olmos, y el tema era cómo se levanta en el mercado la suma necesaria, que era bien grande, que eran 300, 400 millones de dólares. Si como usted dice todo lo que ha hecho era legal y transparente, ¿por qué no respondió desde el principio? Bueno, primero porque yo ni sabía que estos contratos se habían firmado. Yo sabía que el señor Sepúlveda sí estaba tratando de hacer asesorías y naturalmente cuando regresé ya como ciudadano privado en el 2006, ahí pues me enteré, pero ni siquiera vi los contratos. Recién ahora estoy viendo estos contratos, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí está la firma de Gerardo Sepúlveda, así como lo dice la carta de Odebrecht. Yo nunca hablé con Odebrecht sobre estos temas. Esto es El Presidente Responde, estamos en Palacio de Gobierno, regresamos luego de la pausa con Pedro Tenorio, Milagros Leiva y Pamela Vértiz. No se vayan. Amigos, esta ha sido la primera parte de la entrevista que está brindando el Presidente de la República. Él basa su argumento en todo lo que significa para él no haber tenido ningún conocimiento de lo que hacía el señor Sepúlveda con su empresa Westfield. Según él, cuando fue ministro, le entregó la empresa Westfield al señor Sepúlveda y él no se enteró absolutamente de nada de lo que hacía el señor Sepúlveda. Dice el presidente hasta el año 2006, en que regresó a Westfield ya como ciudadano, sin ningún tipo de vinculación con el gobierno, y recién ahí tomó conocimiento de todos los contratos que había firmado el señor Sepúlveda. Vamos a una pausa, regresamos. El Presidente de la República responde desde Palacio de Gobierno y ahora es el turno del caballero del panel, Pedro Tenorio, de Latina. 8 minutos igual, preguntas y repreguntas. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches, presidente. El meollo del cuestionamiento en este momento está en Westfield Capital, la empresa que, como usted ha confirmado, es suya y por tanto aparece contratando en 7 oportunidades con Odebrecht. Usted ha señalado, lo ha repetido esta noche, no voy a abundar, que esta empresa la manejaba, la gerenciaba el señor Sepúlveda, socio suyo. En este caso él actuaba como un empleado o como un funcionario de la empresa. ¿Cómo puede usted demostrar, presidente, que ni un solo dólar de los que ingresaron por estos 7 contratos con Odebrecht no terminaron en sus cuentas personales? Esas cifras que envió la Comisión Lavajato a los medios no muestran 7 contratos. Lo que muestran son reembolsos que los recibió el señor Sepúlveda a través de Westfield. Westfield es una empresa de servicios financieros que yo mismo he creado hace muchos años atrás. 1992. 1992, o sea, hace 25 años atrás. Está obviamente inactiva en los últimos años, pero
Yo no he firmado ningún contrato de Westfield con Odebrecht. Eso está claro, presidente. Lo ha reiterado esta noche. Claro, lo vemos entonces en los papeles. yo pregunto una cosa. En este caso, si me permite, es evidente que en un proceso legal la carga de la prueba está en quien acusa. Pero este es un proceso político y le haría bien al político cuestionado presentar todas las evidencias posibles. Por eso le pregunto, ¿cómo usted podría evidenciar que ninguno de los dineros que ingresaron como beneficio de esta empresa, que es suya, pero manejaba el señor Sepúlveda, no terminaron en sus cuentas? Que creo que es una pregunta que se hace mucha gente. Y hay mucha gente que pregunta eso y yo le contesto lo siguiente. Yo tengo una empresa que es como un banquito. Yo no me ocupo del banco. Otra persona se ocupa del banco. Pero es mi banquito, entonces al cabo de un número de años hay caja en el banco, yo soy el dueño y recibo un dividendo. Y lo declaro en mis declaraciones, o sea, no lo escondo, aquí no hay nada escondido. Yo pregunto... Es que el cuestionamiento en este caso, presidente, es respecto a un beneficio que usted habría obtenido finalmente de un proveedor del Estado cuando no le correspondía. Es el cuestionamiento que usted está tratando de levantar. Pero no se trata, usted ha señalado cuando respondía a las preguntas de mis colegas que efectivamente era un vehículo que utilizaba el señor Sepúlveda. Yo quiero insistir, si el señor Sepúlveda ya tenía una u otras empresas, ¿por qué no contrató a través de sus empresas? ¿Por qué contrató a través de su empresa? Usted señala que era una empresa prestigiosa, un vehículo. Por utilizar un vehículo se paga, entiendo yo. Usted acaba de hablar de un dividendo. ¿Puede explicarnos la figura, por favor? Claro, el beneficio para usted. Claro, yo como me separé totalmente de la empresa, yo no participé en estas decisiones de si eran contratos que se debían hacer o no. Yo recién ahora, haciendo toda la investigación arqueológica casi, porque estas cosas, muchas de ellas tienen 10, 12 años de antigüedad, recién empiezo a ver contratos que yo nunca había visto, ¿no? Bueno, entonces, pero esa explicación, presidente, reconocerá que genera o alimenta la suspicacia, ¿no? Como una persona del dominio empresarial que usted tiene respecto de sus inversiones, lo que ha sido su trabajo como financista, como profesional, no está al tanto de lo que ocurre en su empresa. Puede que legalmente esté justificado, no tengo los elementos. Pero solo quiero recordarle, usted ha dicho en estos contratos a través de Westfield Capital, no participé, no decidí, no firmé, nunca supe. Hay un presidente... No, sí supe ahora. Pero claro, en los años que correspondía, ya, digamos... Pero yo pregunto... Porque usted era presidente y se estaba dando una incompatibilidad que ya han explicado mis compañeros. Yo pregunto, estas transacciones que fueron del señor Sepúlveda en el año 2006-2007 son causal de vacancia presidencial de este presidente en este periodo? Esa es la pregunta. Presidente, si me permite, eso es algo que sin duda se va a responder este jueves en el Congreso. Usted va a tener oportunidad de plantear su defensa. Yo quisiera, no pude hacer mi pregunta. Usted ha dicho que no participó, no decidió, no firmó, ahora se ha enterado. Pero yo le quiero recordar que hay un expresidente que está preso por no saber, por no decidir, por no mandar, según él, que es el señor Fujimori respecto de Vladimiro Montesinos. No estoy comparando, simplemente estoy mencionando un hecho que no exime en el debate político de una respuesta que, según las encuestas y según las reacciones, incluso de aliados políticos suyos, el país continúa esperando. Yo voy a contestar todo. Trataré el jueves en 60 minutos con mi abogado de contestar esto. 60 minutos es bien cortito. Felizmente se me dio un poco más de tiempo. Estas son transacciones de asesoría financiera a un privado. Aquí no se le pidió nada al Estado. El privado tenía una concesión y tenía que financiarla y acudió
a una empresa asesora, incluyendo el principal banco del Perú, Era una empresa asesora, presidente, que es de su propiedad, y si bien usted asegura que no hay nada irregular, un sector de la ciudadanía, de la opinión pública y también de expertos en estos temas pone en duda. Pero sin duda usted tiene toda la voluntad de responder y seguramente tendrá la oportunidad de hacerlo. Totalmente abierto. Pero usted, presidente, me gana el tiempo. Usted ha tenido, respecto de Westfield Capital, que es una pieza importante de esta conversación, de este diálogo, versiones bien, algo extrañas, porque el año 2011, en la campaña electoral, a usted le preguntaron por Westfield Capital y usted dijo que es una empresa que la tuvo que crear porque luego del 11 de septiembre del año 2001 no podía usted tener una cuenta privada y tuvo que crear una empresa. Es más, usted dice que así es como nace Westfield Capital. Está en el diario Perú 21, una semana antes de la primera vuelta del 2011. 11 de septiembre fue el 2001. Usted ha confirmado hoy algo que ya se sabía, no, que fue, empresa... solo para hacerle la pregunta, que usted ya había creado la empresa el año 92. Entonces, ¿cómo explica esto para entenderlo mejor? No, yo no sé a dónde Perú 21 me preguntó esto en el fulgor de la campaña del 2011, ¿no? Pero la empresa se creó en el año 92, hace 25 años. ¿Y lo de las Torres Gemelas en 2001? Las Torres Gemelas no tienen nada que ver con esto. ¿Me queda todavía 10 segundos? 5. ¿Cuál? El ministro Carlos Basombrío, el ministro del Interior, ¿le ha manifestado su intención de renunciar al gabinete? Él está muy preocupado, me ha mandado una carta que yo no he aceptado y espero poder convencerlo de que se quede. Bien, tiempo cumplido, gracias Pedro. Milagros Leiva de Radio Programas del Perú, igual, 8 minutos, preguntas y repreguntas. Adelante. Buenas noches, presidente Kuczynski. Usted en su discurso ha dicho que va a defender su honor y esta noche nos está diciendo que no ha mentido y que no es un corrupto. Pero lo que más me ha preocupado es lo que acaba de decir. Usted ha dicho que Sepúlveda no me podía reportar porque yo no quería saber lo que hacía. Un primer ministro, un ministro de Economía no quiere saber lo que está haciendo su empresa. O sea, cuando usted es político, solo le preocupa ganar dinero. No, lo que yo no quiero es participar en decisiones empresariales, no siendo empresario, siendo ministro. Y el señor Sepúlveda no me pidió nada en el gobierno. No hay un solo testigo que diga que le pidió yo algo. pedí esto. ¿Sepúlveda es un gran amigo suyo? Sepúlveda es un muy buen profesional. ¿Es su amigo? Hemos trabajado juntos muchos años. No, le pregunto porque estuvo presente cuando usted asumió la presidencia, estuvo en el balcón de invitados. Bueno. ¿Cómo entender que una persona de esa cercanía no le contara al presidente elegido por todos los peruanos, por si acaso, Pedro Pablo, cuando estuve yo encargado de Westfield Capital, hice contratos con Odebrecht? Porque además, presidente Kuczynski, el escándalo de Lavallato no es de ahora. El escándalo de Lavallato viene desde el 2014 en Brasil. ¿Su amigo Sepúlveda es su amigo o es un sepulturero? ¿Nunca le contó? Es un magnífico profesional, hemos trabajado juntos muchos años y por eso se invitó a la inauguración. Ahora, ¿nunca le contó que Westfield había tenido relaciones con Odebrecht? Yo sabía que él trataba de conseguir negocios, ¿no? ¿Con Odebrecht? Pero no solo con Odebrecht. La empresa Enersur, él la puso en bolsa aquí, en algún momento, presidente Calpa, Kuczynski, etcétera. Aquí tiene muchos otros pero es que me parece muy central empresa. Llegar a sus propias palabras. Usted ha dicho que en el 2006, cuando regresó a ser ciudadano, se enteró de ciertas cosas. La pregunta es, de los contratos específicamente. ¿De los contratos con Odebrecht? Recién he visto los contratos con Odebrecht. Cuando la señora Bartra sale y denuncia, ¿recién usted se entera lo que ha hecho su empresa? Recién me entero de que había un contrato de este tipo aquí firmado por el señor Sepúlveda y el Banco de Crédito. ¿Y usted llama a Sepúlveda y le dice, ¿por qué no me has contado esto? No. ¿No le interesó? No.
Yo lo que me entero es del contenido del contrato. ¿Cómo entender que un hombre que ha sido funcionario público desde el primer gobierno de Belaúnde, que además usted tiene una carrera exitosísima como asesor financiero, no le preocupen los conflictos de intereses cuando llega a ser funcionario? Presidente, usted está a punto de ser vacado por ocultar esta información, por ocultar que su empresa Waynesfield tuvo relaciones con Odebrecht, que es la gran marea de corrupción en nuestro país. Entonces sí quiero preguntarle qué entiende usted por incapacidad moral para gobernar. Claro que en 2010, 2008, 2007 no había lavajato. De acuerdo, pero ahora existe el lavallato. Ah, bueno, sí, pero... ¿Qué pensaría usted de un ministro o de un primer ministro en su mismo escenario? ¿Qué diría usted? ¿Que tiene capacidad moral para gobernar? ¿Diría que tiene serios indicios de comisión de delito? ¿Qué pensaría usted, presidente? Yo creo que el delito es hacer negocios desde el gobierno. Yo no hice ningún negocio desde el gobierno, lo tengo clarísimo. Sí, pero Toledo decía lo mismo y mire, apareció Maiman. ¿Podría ser que Sepúlveda sea su Maiman? No. Aquí Sepúlveda dio un servicio financiero que le hizo ganar dinero, señor presidente. Que le generó ingresos sobre todo a él, y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos mucho después. Pero usted ganó dinero con eso. Entonces, cuando Elian Karp, la esposa del expresidente Alejandro Toledo, dice que ella sabía lo que usted había hecho en el pasado, ¿se está refiriendo a esta relación, a la relación de Waynesfield con Odebrecht? Yo no sé a qué se refiere la señora Toledo. Ok. ¿Usted nos puede contar en qué consistían exactamente las asesorías que dio Sepúlveda a Odebrecht? Porque son absolutamente rentables, son muy jugosas. Es un servicio de banca de inversión que existe en todos los mercados del mundo, donde se trabaja para levantar una cantidad de plata en los mercados de bonos, en base a una comisión, como dicen ellos, según las reglas del mercado. Y usted tiene una relación larga con Sepúlveda, ¿verdad? Son varios años, ¿no? ¿Cuál es la comisión? 0,5, 0,6%. Sí, por eso quiero llegar a eso. Usted tiene una relación muy larga con Sepúlveda. Entonces, siendo primer ministro, siendo ministro de Economía, uno de sus mejores amigos está encargado de su empresa, podría haber conflicto de intereses. Usted podría soplarle cosas, podría decirle, por si acaso estamos yendo por aquí, con Literoceánica, con Olmos, no lo sé. O sea, el punto es que los peruanos, presidente, hoy día no le creen. ¿Cómo va a ser para recuperar su credibilidad? Los parlamentarios están a punto de vacarlo porque dicen que usted ha ocultado información sensible. No. O sea, cuando se enteró de lavallato, usted no buscó, no hizo arqueología en su vida, no llamó a todos y dijo, a ver, un momentito, quiero saber si Odebrecht ha tenido relación con mi pasado, porque acaban de meter preso a Humala. Su amigo Alejandro Toledo Odebrecht a mí no me dio un aporte como esos que usted está mencionando. Aquí hubo un contrato de asesoría financiera. Pero esa es una defensa legal, presidente. Estamos hablando del terreno moral y ético. En efecto, esa es una firma. Pero moralmente y éticamente, ¿usted se siente todavía capacitado para gobernar nuestro país? Totalmente. Yo no estoy acusado de nada durante este gobierno, y cuando fui ministro de Economía y primer ministro no promoví el contrato de nadie. Yo he consultado con 5 abogados penalistas muy reconocidos, y lo que ellos me han dicho es que ocultar la relación de su empresa Waynesfield con Odebrecht, para empezar, sugieren indicios de delitos, por lo menos 3. Negociación incompatible con el cargo, delito contra la fe pública, porque ocultarlo, y por supuesto delitos tributarios si existiera algún problema. ¿Usted teme terminar con pedido de prisión como Humala y como Toledo? Mire, aquí no hay ninguna negociación incompatible, yo no negocié nada. Yo soy el accionista de la empresa, pero no la gestiono.
Yo no firmé ningún contrato ni le pedí a nadie O sea, que si su hiciera un gestor contrato. gestiona contratos con un narcotraficante, ¿no le interesa? No, obviamente me interesa, pero conociendo al señor Sepúlveda, yo sé que él no va a hacer eso. Bien, terminó el tiempo, 8 minutos, gracias. Milagros, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con Pamela Bertis, sus preguntas y repreguntas aquí al presidente. El presidente responde en Palacio de Gobierno. Volvemos. Bien amigos, esta ha sido la segunda parte de la entrevista que está brindando el presidente de la República. Una de las cosas más saltantes ha sido la admisión de parte del presidente de haber recibido una carta, no lo dijo claramente, pero se sobreentendía que era la carta de renuncia de Carlos Basombrío, del ministro del Interior. Lo ha dicho el presidente, recibió la carta y él, pues lo que ha hecho es simplemente no darle trámite. Y ha dicho, estoy confiado, que está confiado en convencer a Carlos Basombrío que no se vaya. Quizás esa sea la novedad más importante, porque a lo largo de esta segunda parte, el presidente ha repetido básicamente los mismos argumentos de defensa de la primera parte. Es decir, él no conocía en absoluto los contratos que firmaba la empresa Westfield mientras él era ministro de Economía y primer ministro. No había, según él, ninguna vinculación entre él y el señor Sepúlveda, pero el presidente en algunos casos presenta algunas contradicciones. Por ejemplo, en lo que se refiere al año de la creación de Westfield. Cuando se le dice al presidente que él dio una entrevista y dijo que la empresa había sido creada después del atentado en las Torres Gemelas del 11 de septiembre, básicamente después del 2001, el presidente duda porque antes había dicho que Westfield se creó en el año 1992 y lo que ha dicho es que no sabe de dónde sale ese testimonio que publicó Perú 21 en su momento relacionado con el año de creación de Westfield. Se señala que esta entrevista fue la que dio cuando el presidente candidateó en el 2006, la entrevista data del 2005, y ahí menciona a Westfield como creada después del atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Ahí es donde el presidente tiene una duda que se refiere a esto. Lo otro es que el presidente señala que recién se entera de esto cuando, ahora que la presidenta de la Comisión Lava Jato presenta, digamos, la carta de la empresa Odebrecht. Sin embargo, en la primera parte de la entrevista el presidente señala que se entera de esto en 2006, cuando él deja de ser ministro y pasa a ser un ciudadano común, regresa a Westfield y ahí se entera de todos los contratos que habían sido firmados por el señor Sepúlveda. Esta entrevista le está permitiendo al presidente contestar todas las preguntas con relación a este tema que se está haciendo. Repito, quizás lo más saltante de hasta ahora, de esta entrevista, sea esa reiteración de los argumentos del presidente en el sentido de que él tenía una muralla china entre su labor y la labor de la empresa Westfield, que él no sabía nada y que el dinero que recibió a través de transferencias del Banco de Crédito del Perú estaban relacionadas con dividendos que él recibía como accionistas. Y compara el presidente y dice que los accionistas no necesariamente deben tener conocimiento de las acciones que desarrolla una empresa. El accionista simplemente es el que crea la empresa y no sabe nada de lo que puede ocurrir. Incluso llega a señalar que incluso la empresa, habla de un banco, podría generarle un problema a los accionistas si toma malas acciones. Pues bien, el presidente ha hecho claramente el ejemplo, ¿no es cierto? Si él tiene un banquito y ese banquito pues genera dividendos, él recibe de los dividendos, pero no sabe de dónde sale esos dividendos. Esa ha sido, digamos, la línea de defensa del presidente de la República en estas dos partes de la entrevista. Y señala que, en todo caso, cualquier dinero que ha recibido ha sido perfectamente bancarizado, está en su declaración jurada y pues no tiene nada de ilícito. Repito, quizás después de eso lo más saltante sea esta admisión de parte del presidente de haber recibido la carta de, no lo dice, pero puede ser de renuncia de Carlos Basombrío. Escuchemos. Vamos ya parece que tenemos la señal ya de el reinicio
de esta entrevista del presidente de la República en Palacio de Gobierno. Como ustedes han visto, cada uno de los periodistas que están preguntando tienen 8 minutos para preguntas y repreguntas. Suponemos que terminada esta última parte, los últimos 8 minutos, se acaba la entrevista y se han tocado diversos temas, pero relacionados con Westfield, las actividades de Westfield. No hemos todavía hablado, no se ha escuchado sobre First Capital. Estamos en el programa El Presidente Responde y este es el bloque final. Vienen las preguntas de Pamela Bertis de ATV. Pamela, 8 minutos. Eduardo, presidente, buenas noches. Esta noche usted ha admitido que usted ha recibido utilidades de su empresa, de esas ganancias que reportaron los contratos que firmó el señor Gerardo Sepúlveda. Eso quiere decir que recibe utilidades de una empresa que estuvo contratando con el Estado, ¿no es cierto? Eso es claramente una infracción al artículo 126 de la Constitución. Yo no estuve contratando con el Estado. Su empresa lo estuvo haciendo. Yo soy simplemente el accionista, no el gestor de la empresa. Si yo tengo una casa y sube de valor, yo no soy el que la hace subir de valor, es el mercado. ¿No ve conflicto de intereses que su empresa haya estado gestionando con el Estado y que yo usted no le he reciba pedido, dividendos de esos como he contratos? dicho, yo no le he pedido absolutamente nada al Estado para Westfield, ni para Odebrecht, ni para nadie. Aquí, cuando yo terminé como presidente del Consejo de Ministros, no hubo ninguna pregunta sobre mi gestión, todo fue absolutamente limpio, igual que en los 56 años de mi vida profesional. Presidente, probablemente estemos en los últimos días de su gestión como presidente de la República porque hay un pedido de vacancia. No lo creo, no lo creo. Bien. Estar en este predicamento, presidente, es porque usted fue reticente a presentarse frente a la Comisión Lavallato. Y ahora, arrinconado por las circunstancias, presidente, acepta ir. Y probablemente sea demasiado tarde. Quisiera hacer un mea culpa, presidente, por esta situación en la que usted se ha puesto. Yo ya acabo de pedirle disculpas a los peruanos por no haber podido explicar esto claramente. Recién me entero de contratos de hace 12 años atrás que yo no conocía, nunca los había visto, pero estemos muy claros. Yo no me aproveché de nada. Recibió utilidades, presidente. Bueno, pero si uno es dueño del banco, aunque esté de vacaciones, va a recibir sus dividendos. Ahora, entrando al terreno político, presidente, de hecho desde el principio se critica a su gobierno de no haber sido más firme frente a los embates de una mayoría opositora que empezó a arrinconarlos desde el principio, por ejemplo, con la censura del ministro de Educación Saavedra. Y después vinieron los pedidos de censuras de otros. Y hay gente que critica la debilidad de este gobierno para defender su gabinete y defenderse frente a una mayoría avasalladora. Bueno, yo desde el principio opté por el diálogo y no la confrontación. Y cualquiera se da cuenta que con la separación de poderes, con un poder que está dominado por un grupo parlamentario y el otro por el poder ejecutivo, electo, ambos, la confrontación no va a funcionar. Y a mí siempre me dijeron queremos colaborar, pero bajaron al ministro de Educación, hubo toda la controversia sobre el aeropuerto de Chinchero, que fue una licitación que se hizo en el anterior gobierno, no en este. Después... Pero salió con su pizarra, hizo todo lo posible por levantar un muerto. ¿No reconoce que eso fue un error, que empezó este gobierno destrabador de proyectos con un proyecto muerto? Tenemos la línea 2 del metro que pasa por aquí, el aeropuerto que estaban bien muertos y ahora están vivitos y coleando. Hemos destrabado, pero a nadie me acusa de algo que estoy haciendo en este gobierno. Aquí la acusación es sobre algo que ocurrió hace años
cuando yo estaba principalmente en el sector privado. Por eso que usted habla de un asalto al orden constitucional y de una vacancia express. ¿Cree que hay una motivación únicamente política de parte del fujimorismo para bajarse al presidente de la República? Yo estoy viendo que hay un asalto al orden democrático. El fiscal, el Tribunal Constitucional y ahora el presidente. Vamos. Y sin un proceso. Cuando el Congreso americano se bajó hace años atrás al presidente Nixon, trató de bajarse al presidente Clinton, hubo un largo proceso. Porque cometió delitos. Bueno, yo sí cometí, bueno, uno cometió delitos, el otro no sé. Se han puesto en el escenario de que el día jueves, presidente, porque prácticamente hay por lo menos 2 bancadas o 3 bancadas que se han pronunciado adelantando que van por la vacancia. Se han puesto en el escenario, en ese peor escenario, de que usted sea vacado. Y habló con Martín Vizcarra va a venir, va a asumir. ¿Cuál es la postura del gabinete? A mí me llama mucho la atención de que tomen una posición que me van a vacar antes de que se haya escuchado siquiera estos elementos. Se manda un cuadrito con 5 cifras o 7 cifras y se dice, en base a este cuadrito del año 2006-7, vamos a vacarlo al presidente. Y ustedes tienen unas cuantas horas para contestar. Yo creo que eso no es como va a progresar el Perú, francamente. ¿Ha hablado con Martín Vizcarra? Yo hablo con Martín Vizcarra cada semana, ¿no? ¿Y tiene la disposición de asumir en caso ocurra lo que usted no quiere, pero estamos en esta situación y hay que ponernos en el escenario? Vamos aquí un poquito, miremos los precedentes, ¿no? 2 ministros de Educación, un ministro de Economía grabado por un contralor que está en Qué bueno que lo cuestión. mencione porque volvemos a una pregunta que ya le planteé. Hay gente que le exige o que le critica la debilidad frente precisamente a esa situación, frente a sus ministros. Como yo dije, nosotros optamos por el diálogo, porque... No le funcionó nunca, presidente. Claramente. Bueno, me ha funcionado mire dónde en el interior del Perú, donde yo hablo con la gente, donde hacemos proyectos de agua potable, etcétera. Eso me ha funcionado. Aquí hay un parlamento que está tratando, no todo el parlamento, una parte del parlamento, pero una parte mayoritaria, que está tratando sin un proceso de decir... Puntualmente, Fuerza Popular. Bueno, eso lo sabe todos los 32 millones de peruanos, ¿no? Además del ministro Basombrío, ¿algún otro ministro que haya presentado su carta de renuncia? Ninguno. Ha cumplido su tiempo, Pamela. Yo les agradezco muchísimo esta participación. Seguramente han quedado inevitablemente muchas preguntas y repreguntas en la cabeza de todos ustedes, tal vez en la cabeza de los televidentes. Esta ha sido una previa a lo que sucederá seguramente el jueves 21 en otras dimensiones, señor presidente. Mil gracias también por concedernos esta posibilidad de conversar con usted. Tiene usted unos minutos, unos 4 minutos, tal como hizo al inicio, para terminar el programa. Muchas gracias. Este es un ambiente tranquilo, donde hemos conversado de estos temas. Y yo quiero decir primero una cosa absolutamente contundente. Aquí son contratos que yo no he firmado, que han sido totalmente legales, que han tributado. Si hubiera una coima, ¿se haría de esa forma? No, pues yo creo que esto es una exageración donde se está tratando de sacudir al presidente, al fiscal, a una serie de otras personas muy importantes en la vida política del Perú. ¿Para qué? Para manejar el Estado sin haber ganado la elección presidencial. Eso es, claro que hay gente que cree que la ganaron, pero no la ganaron, pues. Entonces tenemos que respetar eso. Aquí hay una consecuencia que va a ser terrible para el Perú, para la economía,
de todos los peruanos. Estamos progresando, estamos yendo para adelante, haciendo cambios muy importantes y esto va a generar un problemón. El tipo de cambio subió, etcétera. En los últimos días hay zozobra en la gente. El presidente se va, ¿quién lo reemplaza? Hay gente que dice que de repente a mi sucesor lo vacan también y a la sucesora de él también. Y la verdad es que los precedentes no son buenos, porque estamos viendo 2 ministros de educación, un ministro de economía no vacado, pero que no tuvo el voto de confianza porque alguien lo grabó. Yo creo que el Perú ya pasó esa etapa de grabar, de los Vladivideos, de todas esas cosas terribles que ocurrieron en el pasado, y estamos ante un país nuevo que puede prosperar con un presidente absolutamente honesto. Yo no he tomado un centavo del Estado, ni un clip, igual que Belaunde, que estuvo viviendo en esta casa 2 veces y yo fui su ministro, su asesor. Tenemos que preservar la democracia. Tenemos que preservar la democracia porque es el único instrumento que nos garantiza que vamos a la prosperidad. Si vamos a la autocracia, el manotazo, eso no nos va a llevar adelante. Entonces yo les imploro a todos que sigan nuestra trayectoria, que escuchen lo que vamos a decir el jueves y que apoyen que el Perú no zozobre, porque esto es un manotazo en el cual ni siquiera hay un proceso, no hay una acusación formal, no hay una acusación constitucional y se dice vacámoslo. Y eso no es el Perú que queremos. Nosotros tenemos en nuestro corazón el bienestar de los peruanos. Sigamos trabajando juntos. Bien. Gracias, señor presidente. Ha sido todo en este Presidente Responde. Muchísimas gracias por su audiencia, gracias a los colegas, gracias a los medios de comunicación que designaron a este excelente grupo de periodistas. Suerte, señor presidente. Hasta el jueves. Muchas gracias a todos. Feliz Navidades a todos los peruanos. Muy buenas noches, un abrazo a todo el Perú. Hasta pronto.